Mi nombre es Virginia Campano y vas a escuchar mi tercer pechacucha sobre el curso de Neuroeducación de la UNED, relacionado con el tema 7, Educación y Aprendizaje de la Lengua y de las Matemáticas. Para tener clara la noción del lenguaje, podemos remitirnos al lingüista francés Saussure, quien estableció las diferencias entre lenguaje, lengua y habla. Según sus distinciones, el lenguaje sería un proceso social, una actividad. La lengua es la parte social del lenguaje establecida entre los miembros de una comunidad y el habla sería el proceso individual por el que un hablante utiliza el código de la lengua para expresarse. Dicho de otro modo, la RAE define el lenguaje como la facultad de los humanos para expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos. La lengua, según la RAE, es el sistema verbal propio de una comunidad humana y que cuenta generalmente con escritura. El lenguaje es una habilidad para cuya adquisición el cerebro cuenta con dos estructuras especializadas, que son el área de Broca y el área de Wernicke. Ambas están situadas en el hemisferio izquierdo, en el giro frontal inferior y en el giro medio posterior, respectivamente. El área de Broca se encarga de la articulación del lenguaje, tanto en la escritura como en el habla, aportando la coherencia a la unión de los fonemas o de las letras, regulando los procesos paralingüísticos, la proxémica y la kinésica, la sintaxis y la pronunciación, además de darle el ritmo adecuado al habla. El área de Wernicke está considerada como la central de comprensión del lenguaje, ya que interviene en el procesamiento semántico. Esto quiere decir que interviene en el procesamiento del significado de la información que nos llega por vía auditiva o visual. En el área de Wernicke, el lenguaje se reconoce, se descodifica y se interpreta. Los problemas en las áreas de Broca y de Wernicke reciben los nombres específicos de afasias. Algunos casos, como los de los niños que han sido sometidos a aislamiento, dejan claro que para llegar a una adquisición efectiva del lenguaje es necesaria la exposición al mismo. La estimulación es, por tanto, fundamental. Sin embargo, algunas etapas son más propicias para este aprendizaje. Son los llamados períodos sensibles. Los recién nacidos ya son capaces de distinguir cambios fonéticos sutiles. Es la exposición a un idioma durante los 10 primeros meses la que hace que el bebé se sensibilice con esa lengua en concreto. En cuanto a la pronunciación y prosodia típicas de una lengua, los estudios confirman que el periodo sensible alcanza su límite en los 10 años. La morfosintaxis encuentra su mejor momento en los 3 primeros años de vida. El bebé de 0 a 3 años activa solo el hemisferio cerebral izquierdo en el aprendizaje gramatical. A partir de esa edad es necesaria la participación de ambos hemisferios. Para la semántica y la pragmática siempre será un buen momento, pues no hay periodos sensibles asociados a la edad. La M con la A, ma. La M con la E, me. Parecía una simple asociación, pero cuando leemos, el cerebro pasa por 4 fases: perceptiva, léxica, sintáctica y semántica, que equivalen a descodificación de los elementos gráficos, identificación del significado, incorporación del vocablo a un esquema sintáctico más complejo e interpretación significativa de lo leído. El cerebro no está predispuesto a la lectura, sino que es un proceso para el que se prepara desde la experiencia. Una vez que son percibidos los grafemas, la información procesada sigue 2 vías. La primera es la fonológica, convierte los grafemas en fonemas. La segunda, la semántica, permite que la palabra sea reconocida como un todo y que se relacione con su significado. A este rapidísimo proceso se le conoce como doble ruta. La elección de una u otra vía dependerá del esquema fonético de cada idioma. El procesamiento fonológico es propio de idiomas transparentes como el castellano, en los que existe una correspondencia muy directa entre los grafemas y su realización fonética. Sin embargo, en idiomas cuya correspondencia no es directa, parece que la principal vía es la semántica. ¿Y qué camino elegimos? Tradicionalmente se ha hablado de procedimientos sintéticos, los que se basaban en asociar una letra y un sonido, y de procedimientos analíticos, que reconocían la palabra como una unidad. Dado que en la lectura el cerebro pone en marcha ambos procesos, la mejor elección es aquella que los combine y que tenga en cuenta la vía natural del idioma, según sea este transparente u opaco. En la escritura intervienen 2 tipos de procesos: los centrales, que tienen que ver con la lingüística, y los periféricos, asociados a lo que no es propiamente lingüístico, como la memoria o la motricidad fina.
Estos procesos permiten seleccionar el grafema dentro de un catálogo de letras memorizadas y después dibujarlos. Como el resto de aprendizajes, el de la lectura también puede toparse con dificultades. Entre ellas, la más común es la dislexia. Se estima que la padece entre el 5 y el 17% de la población y que es más frecuente en niños que en niñas. La causa de la dislexia está en la conectividad insuficiente en las distintas áreas que intervienen en el lenguaje y que se ubican en el hemisferio izquierdo. ¿Pero toda dificultad lectora es dislexia? No, no siempre. Antes de hablar de dislexia, debemos tener en cuenta aspectos como el cociente intelectual, las alteraciones sensoriales, la escolarización normalizada o que el ambiente sociocultural sea el adecuado. Una vez descartadas otras causas, podremos hablar de dislexia, después de hacer un diagnóstico exhaustivo que nos permita establecer un programa de intervención específico. La disgrafía, por otra parte, es la dificultad en el acto físico de escribir. Puede interferir en la organización y expresión de las ideas. El niño con disgrafía presenta una escritura ilegible, mezcla tipografías, puntúa incorrectamente, no construye bien las oraciones y comete errores ortográficos. La falta de diagnóstico lleva a estos niños a tener problemas de autoestima. La disortografía, como su propio nombre indica, tiene que ver con la ortografía. El niño que la presenta tiene dificultad para asociar un sonido a su grafía o bien para integrar la normativa ortográfica. Existen diferentes tipos de disortografía, con mayor o menor riesgo de cronificación, que también deberán ser convenientemente evaluados y tratados en cada caso. El cerebro también cuenta con una predisposición biológica para el aprendizaje de procedimientos aritméticos básicos. Un bebé ya tiene cierto concepto numérico, tal y como han demostrado diferentes experimentos, aunque no aprenderá a contar bien si no adquiere los conocimientos adecuados durante la etapa de primaria. En las matemáticas interviene activamente la parte inferior del hemisferio derecho del lóbulo parietal. Sin embargo, en operaciones como la multiplicación, se activan también regiones del hemisferio izquierdo que intervienen en el lenguaje. Las dificultades de aprendizaje aritmético reciben el nombre de discalculia.